Bien, seguimos. Tenemos una pregunta de Luis Ángel Rocha que dice: ¿en qué porcentaje las adversidades que uno enfrenta son consecuencias directas de ignorar los talentos que tenemos? Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Porque él hace un discernimiento importante, porque una cosa son las adversidades propias del camino que hacen que tu vida sea interesante, y otras son las adversidades creadas por ti por haberte alejado del camino, ¿no? Y claro, y por ejemplo, yo en la obra lo cuento. Por ejemplo, yo cuando comencé a actuar, yo me di cuenta de lo que tenía que hacer. Y comencé a escribir sobre eso y dije, yo tengo que integrar eso. Estaba fascinado con los talleres, comencé a elaborar, tenía 21 años, le puse el nombre histrioterapia y comencé a probar con algunos grupos y me demoré 20 años en tomar la decisión. A pesar de que la había visto, no lo quería hacer. Entonces, al querer alejarme de eso que había visto, comencé a enfrentarme con un montón de adversidades. Pero adversidades creadas por alejarme del camino que había encontrado. Ahora que he retomado el camino, tengo otras adversidades. Claro. Pero son las adversidades propias del cuento que he elegido. Ya, pero esas son diferentes. Esas son, digamos, hasta retadoras, hasta es un placer avanzar en eso. Las horas son señales de decirte, oye, ya, ¿cuánto te estás alejando? O sea... Ahora, en el tema de la vocación, el entorno, ¿qué tan importante es? Porque ya, si el tema de la felicidad ha crecido, si estamos más preocupados por eso, no todos tienen, digamos, el entorno que, por más que descubran su vocación, les permite ubicar un lugar. A ver, estamos hablando en el Perú. En el Perú, los emprendedores es gente que ha venido de muy abajo. En el Perú es la gente con menos recursos los que están logrando más cosas. Es decir, más difíciles en los países desarrollados. Porque las cosas son tan cuadradas que encajas o encajas. Pero cuando un lugar está en construcción, está todo por hacerse. O sea, yo, por ejemplo, conocí a un chico que a los 13 años lo llevaron a Suiza, no conocía los idiomas, sus notas fueron regulares hasta que aprendió los idiomas que tenía que hacer, terminó el colegio con notas regulares, y por las notas ya estaba definido por lo que le pasó en segundo y media a qué cosa podía estudiar y qué cosa no. Ya no tenía la posibilidad de postular a lo que quería. O sea, ya su vida había sido marcada por este hecho a los 13 años por no haber sacado las notas. En el Perú no pasa eso. En el Perú siempre puedes empezar de nuevo. Siempre. Porque como estamos construyendo nuestro país, todo está por hacerse. Entonces, ¿qué te vas a quejar? Hazlo. Pero yo hablaba de, digamos, por ejemplo, las niñas en las niñas rurales, por ejemplo. Okay, ¿no? Ellas, digamos, mucha oportunidad y mucho entorno para escoger, mucho conocimiento no tienen. En esos casos, ¿tú qué recomiendas? Pero dependiendo, a ver, habría que ver cuál es la vocación de esas niñas. El otro día veía una niña que decía que quería ser profesora. Y evidentemente el reportaje que yo veía lo que decía era que ella quería, que ella tenía las ganas, y se me viene a la cabeza con lo que tú dices, porque digo, ella ya encontró aquello que está en ella, ¿no? Exacto. Que es la vocación, que es lo que le gusta, pero cuando miraba en su entorno decía, va a tener que arar muy duro para poder... Mira, muchas personas que viven justamente en zonas rurales tienen un sueño en común muy hermoso, que me parece además que es la línea correcta, y es, quiero mejorar, quiero aprender algo para devolvérselo a mi comunidad, ¿no? Cuando te alejas de tus raíces, sobre todo cuando tienes un origen andino, porque cuando tienes un origen andino tienes una cosmovisión diferente y hay dos formas de ver la vida, ¿no? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, alas del hemisferio izquierdo y raíces del hemisferio derecho. Entonces, cuando tú tienes una cosmovisión mucho más integradora propio del hemisferio derecho, las raíces son muy importantes. Por tanto, esas personas que estén pensando cuáles son las carencias de su comunidad y de qué modo puedo aprender para mejorar mi comunidad, ¿tú crees que ellos tienen más fácil para encontrar la trascendencia y el sentido de su vida? Porque ya de por sí su propio contexto le está diciendo a gritos cuál es el sentido y cuál es el camino que tienen que emprender. Y muchos lo sienten así. Claro, lo que pasa es que el concepto que tenemos de la capital, de las comunidades, es completamente inadecuado. Y por eso que están en extrema pobreza. Porque ni siquiera entendemos la cosmovisión andina. Ni siquiera la entendemos. La vemos con ojos de occidentales. Sí, eso es verdad. Por eso te hacía la pregunta también. Y dime, ¿qué pasa con los genios? Con los genios que tienen... Te veía en una entrevista que hablaban de aquellos que tenían una sola virtud, y no tenían más. Sí, lo que pasa es que a veces hay genios
que han nacido como para hacer algo muy específico y han terminado revolucionando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Einstein, ¿no? Él hacía algo, él describía el universo, el macrouniverso, ¿no? Entonces, desde chiquito se preguntaba eso, se demoró mucho tiempo en aprender a escribir, bueno, decían que tenía dislexia, en aprender a hablar, que comenzó a hablar como hasta los 4 años. O sea, tuvo un montón de problemas de aprendizaje, porque era hiperespecializado. Y bueno, revolucionó Pero el esos campo. casos son, o sea, de gente que está así, directamente relacionada con su campo, con eso que tú dices que es innato. Exacto, y eso se refleja en una característica que es un concepto adicional, que yo le llamo la urgencia vocacional y la flexibilidad vocacional. Ah, eso. La mayoría de la gente nace con una urgencia, digamos, poca o regular y con una gran flexibilidad. Entonces nos adaptamos a tantas cosas que a veces ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Y en la medida que pasan los años, la flexibilidad va bajando y la urgencia va subiendo. Entonces de pronto a los 40 dices, oye, Esto ya siempre no. me ha gustado, ya no, ya. Esto ya no, ya. Pero los genios muchas veces nacen con una urgencia muy grande. Desde que nacen. O sea, la tienen clara. Si la familia se opone a eso, si la familia no favorece eso, las consecuencias pueden ser nefastas. Me acuerdo que Marco Aurelio de Negri te hablaba de Mozart. Sí, por ¿no? ejemplo, claro. Que, por ejemplo, era un caso... Y el papá lo promovía, pero imagínate un papá eso. que le haya quitado el piano y que le haya dicho, ponte a trabajar. Eso era lo que me imaginaba, ¿no? Porque cuando veía esta entrevista con el doctor Marco Aurelio Sí. de Negri, que me encantó, ponía de pensar y decía, claro, si no hubiera tenido el papá que tenía, Claro. digamos, también como un padre tiene que saber ver... Pero los padres se dan cuenta cuando ese hijo nace con una urgencia muy grande por una sencilla razón. Porque exige, porque pide, porque escoge y porque dice quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces los papás que se quieren convertir en los obstáculos de su hijo, o sea que ellos tienen que lograr la felicidad a pesar de los padres, entonces son momentos terribles, ¿no? Uf, eso tiene que ser muy... Y en deporte también, a veces hay talentos impresionantes de ese niño que Me no hace se acordar- favorecen. ¿verdad? Me hace acordar cuando estaban hablando de Usain Bolt, que el doctor Marco Aurelio de Negri, que es tan divertido, decía, bueno, si la inteligencia física, esto es una democratización. Claro, ya, no es nada, todo el mundo es inteligente, ¿no? Todo el mundo es inteligente. Pero Él es- claro, pues él es así un Pero poco, bueno, ¿no? pero la cualidad física... Porque él es poco físico, Sí, pues claro, usted no entiende, dice que en el cuerpo Ya hay vamos una a inteligencia. democratizar la inteligencia, Claro, decía. pero no, pero eso Pero es verdad que hay algunos que tienen, digamos, la inteligencia vocación por... múltiples de Garner define la inteligencia física. O sea, mira ahora en el Mundial, o sea, hay una inteligencia muy precisa, o sea, tienes tú que saber entre pensamiento estratégico, ¿no? Cómo vas a hacer las jugadas y de qué manera, qué es lo que vas a hacer y cómo hacer para que todos tus músculos respondan exactamente a la decisión que has tomado. Y son toma de decisiones y a una velocidad impresionante. Pero en esos casos también, digamos, estos son, muchos de ellos son genios del Sí, deporte. claro. Son padres que Claro. han, digamos, coadyuvado para que sus hijos... Exacto, Este exacto. chico Messi, por ejemplo, ¿no? Claro, que creo que desde chiquito Y está creo ahí. que lo llevaron a España y sus papás fueron con Y su él para papá. que este niño Florezca así en claro, todo su... claro. Y se inyectaba en la pierna y todo aquello para crecer. Para es una crecer porque historia era enano, alucinante. claro, ¿no? Enano, pues, pero mira el creció un genio poquito, que... creció un poquito. Pero mira el genio que es. Claro, entonces los papás tienen que darse cuenta cuando tienen un hijo así, ¿no? Que la tienen muy clara. Ya. Porque son poco flexibles. O sea, solamente hay un monotema. Entonces, ¿qué vas a hacer? A esas personas hay que promoverlas nomás. En cambio, la mayoría de las personas somos pues poca urgencia, poca flexibilidad. Entonces tenemos otro tipo de dificultades. Nos perdemos, no nos vamos, buscamos, no sabemos, ¿no? Bueno. Tenemos más tiempo, digamos. Bueno, pero sí es importante saber, digamos, en tu teoría, en lo que tú has dicho, que el tiempo de prueba no es en vano tampoco. No. El tiempo de prueba no es en vano, pero sobre todo, como te digo, en la gente normal tenemos gran flexibilidad y poca urgencia y esto se va cruzando. Entonces llega un momento que ya la urgencia ya es más fuerte que la flexibilidad. Mientras tu flexibilidad esté más alta que tu urgencia, tu tiempo de prueba, pues, ¿no? Estás probando aquí, estás probando allá, estás bien. Ah, bueno, de aquí un poquito. Que eso no es malo tampoco. No, para nada, para nada. Mira, lo más importante en esta vida es probar, conocer, sacarse el clavo. Es más, yo le digo a los papás a veces, si el chico es deportista y quiere ser, se asusta, dice, ¿cómo vas a hacer que por aquí? Que pruebe. ¿Tú crees que si intenta, así no logre ser jugador profesional, por ejemplo, ¿tú crees que va a ser en vano?
lo que va a aprender en términos de disciplina, de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo. O sea, son un montón de cualidades que tú crees que no le va a servir después, así de pronto no lo sea. Y sobre todo, se va a sacar el clavo y no va a vivir su vida diciendo, ¿qué hubiera pasado si tú, papá, no me hubieras puesto el cabe para que yo no lo haga? He conocido muchos casos así. No, claro, y además siempre te da un filón, porque como te digo, estamos clicheteados, ¿no? Totalmente. De repente, como tú dices, no es que quieras ser futbolista, pero sí una actividad relacionada al deporte. Mira, a veces el aprendizaje del deporte le puede servir para que después sea empresario. Claro. También el teatro. Muchos dicen, ¿qué cosa va a hacer? ¿Vas a hacer en la novela? Que por aquí. Yo he escuchado tanto. La formación en teatro, en actuación, te da una amplitud de posibilidades enormes que después la puedes aplicar en muchas otras cosas. Entonces, es parte de una preparación. Hay que seguirle un poco la pista a esos llamados, ¿no? Yo siempre tengo esta imagen de Steve Jobs, que en esta famosa conferencia que da, que siente el llamado de meterse a este curso de caligrafía, y él está metido en la tecnología. ¿Qué tal desvío ponerse a aprender los tipos de letra y hacer un trazo? No tiene nada que ver. Pero gracias a eso, él puso el tipo de letra en la tecnología. Y gracias a ese curso, y gracias a que él siguió el llamado, tenemos tipos de letras en las computadoras. Porque ese conocimiento estaba por perderse. Y a nadie lo iba a poner. Iba a haber solamente un tipo de letra. Y ahora tenemos todas las posibilidades gracias a que él sintió el llamado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, por ahí no? Si sientes eso, hazlo y después vas a tejer con lo otro. Nada y vas a ir gusto, encontrando. Pues. Nada es por gusto. Bueno, cambiamos de rubro para hablar un poco más de ti. Está muy interesante, ya saben, la obra. ¿Hasta cuándo va la obra? Oye, estamos solamente 2 semanas más, hasta el 29 de junio. Se busca emprendedor. Exactamente, en el Teatro Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, que es la Estación Cultura. Quedan 8 funciones, mucha gente está muy interesada, pero la gente siempre a veces... Estamos felices porque nos está yendo muy bien, pero siempre escucho esto, ¿no? Ay, sí, que por aquí, pero... Ay, ¿cuándo era? Pero yo voy a ir, ¿ah? ¿Y cuánto falta? Porque vivimos una especie de modorra espiritual y no nos damos cuenta cuando la oportunidad está ahí. Anda con tus hijos, anda con tu familia. En 1h40 vas a ver la síntesis de todo un trabajo que llevo años y te vas a matar de risa. Me ha encantado a mí el concepto. Es muy graciosa, es muy graciosa. Porque en mi época era un drama descubrir la vocación. O sea que vas a ir. Sí, voy a ir. ¿Qué día vas a ir? Voy a ir Compromiso. este fin de semana, pero escúchame, porque te hacías pues esos test, a ti te tienen que haber hecho con los test de vocación. ¿Qué te gusta? ¿Y qué te salía? Bueno, me salió Derecho y Literatura y postulé a la universidad, a la Católica, entonces hice generales. Claro, que es extraordinario. Hice un semestre de Derecho y no fue conmigo, y de ahí me fui a estudiar Literatura. Ah, terminaste Literatura. Terminé Literatura, ya ves, entonces... Y ahora eres periodista. Y ahora yo soy un ejemplo de seguir buscando. Claro, no está... ¿La literatura acaso no te ha servido? Me ha servido muchísimo, las humanidades me han servido muchísimo. ¿Acaso es por gusto? No. Claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos para ver otros aspectos de la vida de Javier. Desde la Central de Noticias, nuestra plataforma informativa te pone en marcha para estar más cerca de los hechos. A las 10, las noticias detalladas y analizadas de una manera imparcial, cubriendo el panorama nacional y mundial desde todos los ángulos. A las 10, en el mejor horario, 10 de la mañana, su mejor punto de encuentro con Pilar Higashi. Ahora disfruta de ATV+, en Movistar TV, Canal 17, Claro TV, Canal 10, si no tienes cable en el Canal 21 y en televisión digital terrestre en el 9.2. ATV+, avanza y crece. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Examen de admisión 30 de agosto. Bien, continuamos con Javier Echeverría. Bueno, Javier, tú has tenido una época larguísima como actor de telenovelas. Pero entonces ya no telenovelas, sí. Porque como actor sigo siendo. No, claro, de telenovelas. Sí, exacto, en ese marco me quiero detener. Sí. Porque era una época, la época de América Producciones, que estaba a toda mecha en su esplendor máximo y tú tenías, pero papel tras papel. Sí, exactamente. Pero supe que en algún momento aceptaste irte a Colombia. Sí.
para un protagónico. Sí. Y no te gustó, pero fue muy gracioso porque dejaste todo y te Sí. fuiste y al mes, ¿qué pasó? Bueno, y además en eso hablo en la obra, porque la obra cuenta un poco mi historia, ¿no? Ya. Mira, después de que América Producciones cerró, ¿no? Yo empecé una búsqueda diferente y comencé a encontrar un montón de cosas. Comencé a dirigir teatro, descubrí el cuento, comencé a hacer 3G, estaba encaminado. Y de pronto, ya no estaba haciendo mucha novela, hice una más que fue Eva del Edén, que fue extraordinaria la experiencia, y de pronto me llaman para ser protagonista y no lo había sido. Ah, en ninguna de las anteriores. No lo había sido. Ah, ya te Entonces, tocaba. claro, entonces yo bromeo además en mi propia obra que estoy marcado por eso, porque encima yo nací en Navidad el 24 de diciembre. Es decir, nací donde otro era el protagonista. Es verdad. O sea, ya nací como actor secundario. Y nadie se iba a digamos. acordar de tu cumpleaños. Y encima yo digo con dos protagonistas, porque Jesús y Papá Noel se pelean el protagonismo. Ya, pero yo sé que un cumpleaños lo pasaste en un avión rumbo a la China. Exacto, No te sí, quejes, claro. Sí, que sí, tuviste sí. tu cumpleaños diferente Sí, claro, también. claro, porque la posibilidad de hacer algo diferente es bien raro. Entonces acepté, ¿no? Y de pronto me di cuenta al poco tiempo, son una serie de factores, ¿no? Primero, estar en 3G, hablando de miles de temas interesantes. Tenía un programa de radio, La Conversa. Estaba dando muchas charlas en muchos colegios. Estaba llevando una maestría. O sea, mi cabeza estaba nutrida por todos lados. Y después tu vida, desde las 7 de la mañana hasta la noche, está alrededor de una telenovela que tampoco es Shakespeare. Sí. Entonces, mentalmente sentía... Y claro, yo siempre he sido bien metete. Entonces yo encontraba cosas. Y encima había un contenido psicológico en la novela. Entonces decía, pero un psicólogo no hace esto. Yo quería meterme que por aquí... ¿Querías pero meterte en el guión? yo siempre me quiero meter. No. Claro, y eso es una cosa que pasa en las telenovelas que la gente no sabe, porque es muy glamoroso el mundo de la telenovela de la puerta para afuera, y un protagonista recibe todas las fotos, ¿no? Pero el actor es un trabajador que se tiene que quedar callado la boca con su libreto y obedece. Y dices cosas que ni siquiera piensas, que no estás de acuerdo. Tú cállate la boca. Tú has firmado un contrato para que tu cuerpo y tu voz nos pertenezcan durante 10 meses y para que digas todo lo que nosotros queremos que digas. Mira la metáfora, no por la telenovela, sino la metáfora de la vida, de sentir, soy protagonista de novela y no tengo ningún tipo de decisión sobre mi vida y no soy protagonista de mi vida. Claro. Te dije, ahora he llegado a hacer esto para darme cuenta que esto no es lo mío, que no es lo que quiero. Claro, tuve que esperar a que termine. Finalmente fue un proceso largo, ¿no? Porque estuve cerca ya de 2 años, porque quería regresar al Perú, pero ya no había pues chamba acá. Yo quería encontrar, ¿no? Empalmar, hasta que dije, basta ya, ¿no? Y tomé la decisión y vine justo un 28 de julio, o sea, el día de la independencia me independicé, ¿no? Y a empezar de nuevo, sin chamba, y a empezar de nuevo, y ahí comencé a formar mi empresa. Ahí fue donde nació. Ahora, en comparación a eso, obviamente el teatro te tiene que parecer, o sea, te parece, digamos, más rico que la televisión, me imagino. No es televisión, no es la televisión. Que la novela. ¿Sabe lo que pasa con la telenovela? Yo estoy muy agradecido de las novelas. Es más, mi casa yo la compré gracias a las telenovelas y he aprendido mucho. Es que el formato de la telenovela, ¿cómo es? Dura un montón de meses y tú firmas por el primer capítulo. Y no sabes qué va a pasar después. Y por el rating pueden tomar todas las decisiones y tú ya firmaste. Eres preso, ¿no? Claro, es muy diferente una miniserie, una película o algo donde tú lees toda la historia y tú dices, ¿me interesa lo que esta historia dice o no me interesa? O la interpretas de una, o sea, es más flexible la Pero claro, interpretación. pero sobre todo que ya te has puesto de acuerdo y ya está la historia armada. Ya. Entonces tú estás firmando por Sobre una la historia en la historia, cual crees. ya. Pero una novela no. Una novela te dice más o menos cómo va a ser, firma sobre el primer capítulo y después, oye, pero a mí me dijeron, no, ya hemos hecho cambios porque el rating, porque el esto, porque se me pareció, porque se nos ocurrió. Y tú cállate pues, ya firmaste. Claro. Así es el mundo de ese formato. De ese formato. Pero no me quejo con respecto a eso, yo lo uso como metáfora, como te digo, de cuántos trabajos que son así, que la vida es así, o sea, firmas por algo que no sabes qué vas a hacer y estás firmando por no tener las riendas. A eso yo me refiero. Ya, bueno. ¿No? Con la posibilidad de no tener las riendas. Bueno, de ahí regresaste y retomaste lo de 3G. No, yo cuando regresé ya no estaba 3G y después de un tiempo comencé a hacer química pura. Ah, sí, química Exacto, pura, que tiene... hemos estado como cerca de 3 años y ahora he regresado a 3G recién. Sí, pero química porque estamos pura... en un reencuentro. Química pura es un capítulo aparte, ¿no? Sí. Porque, mira, los títulos. A ver, los permisos... No sé. A ver, otro. Demasiado joven para ser mamá. Un clavo saca otro clavo. Adicciones en la familia. Papás y la culpa. Hombres y mujeres pueden ser amigos.
las ventas claras, pídeme la mano, perdí a mi hijo, infidelidad 2.0. Claro. ¿Cuál es el...? Lo que pasa es que en química pura el concepto era que se trabajaba sobre vínculos, no sobre temas. En 3G se habla de temas. Claro. En esto eran vínculos. Entonces se hablaba, por ejemplo, ya, el vínculo tuyo con tu hermano, ¿no? Tú eres el hijo mayor. ¿Cómo es el vínculo del hijo mayor con el padre? ¿Cómo es el vínculo del hijo menor? ¿Cómo es el vínculo con infidelidad? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo el vínculo se quiebra o cómo se reconstruye? Entonces, claro, tiene una mirada más psicológica porque la psicología trabaja con el también. vínculo, efectivamente. Ahora, la gente que iba contaba sus experiencias. Contaba hasta donde podía y hasta donde quería, Claro. porque los que estábamos ahí, Natalia y yo, no somos periodistas, somos psicólogos. Natalia también es psicóloga. Los dos pues. somos psicólogos, entonces evidentemente solamente no. Ustedes saben manejar muy bien el tema. Conteníamos eso claro. y era para que las personas tengan una oportunidad para revisar sobre ese tema, pero muchas veces decían no quiero hablar de esto y no hablábamos, ¿no? Es que yo veía que es un poco complicado, o sea, a mí me dices, ¿no? Muy joven para ser mamá. Entonces yo voy, puedo decir lo que pienso, pero ya me siento medio mal cuando tengo que hablar de mí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿hasta Claro. qué punto? Claro. Eso es un poquito complicado. Es complicado, pero ayudó mucho, servía mucho y la gente que iba estaba muy agradecida porque el vínculo, que es lo más importante en nuestra vida, no tenía un foco especial. Y hablar sobre eso con el cuidado, con la delicadeza, ¿no? con el afán de que pueda ser sanador para todos, pues no es tan común, ¿no? Pero tú tienes la ventaja de que tus intervenciones son bien como para equilibrar bastante, ¿no? O sea, como que rescatas un poco. Bueno, en química pura sí, sobre todo tenía más cuidado. En 3G, que como es temas y podemos reírnos más, pues uno puede ser un poco más chacotero, ¿no? Porque, digamos, es menos delicado, ¿no? Hablar de un tema Claro. que hablar de un vínculo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahora estás con 3G de nuevo. ahora estamos con 3G. Ahora, porque hemos cumplido 10 años, entonces hemos Sí. hecho una temporada de reencuentro. Pero está lindo, está súper bonito. Estamos pasando bien. Ahora, este boom de los programas de conversaciones que sobre todo se han dado en Plus, ¿no? Que es el primer canal que tuvo estos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con eso? Porque no había. No había, bueno, hace mucho tiempo había, pero eso se había como perdido y para mí cambió mi vida, ¿no? Porque a mí siempre me encantó conversar y darme cuenta, porque el Perú no es un país muy conversador. Es decir, No. no. Así esa es tu percepción. Yo creo eso. Podemos ser habladores, pero conversar, o sea, siento que hemos aportado un poco, ¿no? Pero que tú vayas a una reunión porque quieres conversar de un tema y que la gente alrededor se ponga a hablar de ese tema y profundizar en el tema, la gente va a las reuniones para un poco escapar. Entonces habla de cualquier cosa, sigue por acá, no sabe, ¿verdad? Sí, va, pues fulanito, que por ahí, espérate un ratito y te vas a comprar una gaseosa, ¿no? Y hablas con otra persona en el camino pero no es que te sientas a conversar de un tema. Entonces, 3G hacía que las familias estuvieran viendo el programa y hablaban de ese tema y muchas veces terminaba el programa y ellos continuaban la conversación. Claro. Entonces, para mí, la conversación es el elemento fundamental para una conversión, o sea, para que el ser humano modifique su forma de pensar, ¿no? Amplíe su mente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos más con Javier. Ya.